Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, Independiente va a estar recibiendo a Nacional de Potosí en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. El rojo, que viene de sufrir un duro golpe el fin de semana con la derrota y eliminación del torneo de apertura 2025 frente a Huracán, quiere dar vuelta a la página rápido para poder asegurar su clasificación a los octavos de final de este certamen internacional. Como nos tenemos acostumbrados en esta clase de videos, vamos a repasar de toda la previa que engloba este encuentro. Cómo llega Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari para este encuentro, información y también cómo llega el rival a este partido definitorio y obviamente algunos números, estadísticas sobre el historial. No solo entre Independiente y Nacional de Potosí, que obviamente data de solo un encuentro, el disputado hace algunas semanas en esta misma Copa Sudamericana, sino también el historial de Independiente contra equipos bolivianos en certámenes internacionales. Vamos a empezar hablando de Independiente, que como decíamos, no solo viene de atravesar un duro fin de semana, donde se rompió esa ilusión que teníamos todos los hinchas, jugadores y el cuerpo técnico obviamente, de poder clasificar a la final del torneo de apertura, partido que se va a estar disputando justamente este domingo 1 de junio. Bueno, obviamente la decepción y frustración después de ese encuentro que se terminó definiendo en la tanda de penales, donde bueno, el rojo no estuvo acompañado por la suerte, erró 2 penales, tanto Ábalos como Hidalgo. Rey se encargó de atajar un penal, pero no alcanzó para poder definir la tanda de penales a favor y finalmente el equipo que clasificó a la final y que se estará enfrentando con Platense en el último partido de este campeonato va a ser Huracán. Después de ese golpe, Independiente se propuso dar vuelta a la página rápidamente. Si bien tuvo día libre el domingo, descansaron los jugadores, el cuerpo técnico, obviamente después de lo que significó la dura derrota. El lunes por la mañana volvieron a entrenarse en Villa Domínico, se reencontró el plantel y una charla mediante, obviamente se pusieron todos a trabajar y a disposición para este partido de Copa Sudamericana, que va a ser el último partido que va a disputar Independiente en este primer semestre del año. ¿Sí? Si bien se especulaba, o en realidad ya estaba confirmado que Independiente iba a disputar el partido de 16avos de final de Copa Argentina, bueno, finalmente las autoridades del fútbol argentino decidieron postergar este partido, ya se lo notificaron a Independiente y el partido que debía jugarse el 4 de junio finalmente va a disputarse a fines de junio, mediados de julio, ya como decíamos, este encuentro entre Independiente y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ¿sí? Correspondiente a los 16avos de final. Es decir, una vez que finalice el partido ante Nacional de Potosí, el plantel de Independiente quedará licenciado, va a gozar de unas pequeñas vacaciones y después se va a reencontrar ya en Villa Domínico para hacer una especie de mini pretemporada antes del inicio del torneo clausura, ¿sí? El segundo campeonato que tendrá el fútbol argentino en este año. En cuanto a la probable formación del equipo, obviamente teniendo en cuenta que va a ser el último partido y teniendo en cuenta la importancia que tiene este partido para Independiente de la Copa Sudamericana, porque va a definir nada más ni nada menos su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, obviamente está obligado a ganar para poder acceder directamente a los octavos de final, pero también un empate le sirve, aunque se le va a empezar a complicar o por lo menos va a tener que estar pendiente del partido que se va a estar disputando en paralelo en Paraguay entre Guaraní y Boston River, ¿sí? Porque si Independiente gana, ya tendrá su boleta asegurada a los octavos de final. Si Independiente empata, va a tener que esperar que Guaraní no gane en Paraguay en condición de local frente a Boston River para que Independiente pueda, como decíamos recién, clasificar primero en su grupo y clasificar directamente a los octavos de final. Un empate lo podría dejar relegado a la instancia de repechaje, ¿sí? La instancia de 16avos de final con los equipos que bajen de los 16avos de final. Una derrota frente al conjunto boliviano este miércoles podría dejar afuera Independiente del certamen internacional en fase de grupos, así que será muy importante para el equipo de Julio Bacari cerrar el semestre de la mejor manera, con una victoria en condición de local y con su gente, que bueno, obviamente viene de sufrir un golpe entre semana el fin de semana porque había mucha ilusión también con el campeonato local. Vuelvo a lo que decía del equipo.
por lo menos tenemos 2 cambios confirmados para este encuentro y una duda que planteo yo en este video. Uno de los cambios obligados, ya se viene hablando hace varios días, es la ausencia de Álvaro Angulo, ¿sí? Lateral izquierdo titular en este Independiente. Creo que uno de los puntos más altos de Independiente en este primer semestre, junto con lo Mónaco, Rey y Loyola. Álvaro Angulo llegó a la 3ª tarjeta amarilla en la fase de grupos y deberá cumplir con una fecha de suspensión, así que no estará presente en este partido frente a Nacional de Potosí. En su lugar tampoco podrá estar Adrián Sporle, quien es su habitual suplente en el lateral izquierdo, pero sí lo hará Samba de Irastorza, ¿sí? Futbolista categoría 2005, que se viene destacando en la reserva, que ya ha debutado profesionalmente en la primera edición de Independiente bajo las órdenes de Julio Bacari el año pasado, a fines de año, frente a Newell's en condición de visitante en Rosario, en un partido que Independiente termina perdiendo. Samba de Irastorza hasta el momento solo tiene 8 minutos acumulados en primera división y este miércoles podría sumar su primera titularidad con la camiseta de Independiente en condición de local en Avellaneda. Ese sería uno de los primeros cambios, ¿sí? El ingreso de Samba de Irastorza en lugar de Álvaro Angulo. Otro de los cambios que planteo, no respecto al último partido, pero sí con respecto al último partido de Copa Sudamericana, sería el regreso de Iván Marcone, ¿sí? Futbolista que tanto frente a Guaraní como en el último partido también de Copa Sudamericana tuvo que cumplir con 2 fechas de suspensión, ¿sí? Por la tarjeta amarilla, por la tarjeta roja y la expulsión sufrida frente a Guaraní. El mediocampista Independiente ya cumplió con esas 2 fechas de suspensión y volverá a ser titular en la Copa Sudamericana bajo las órdenes de Julio Bacari. Esos son los que digo yo, los 2 cambios confirmados hasta el momento. Planteo también una duda, ¿sí? Porque Luciano Cabral, por lo que pudimos averiguar desde el lado de Infierno Rojo en las últimas horas, no está al 100% de lo físico, viene arrastrando una molestia en uno de sus tobillos y podría perderse el partido frente a Nacional de Potosí. Habrá que ver, porque por ahora, en estas horas, Julio Bacari no paró un 11, no dio indicios de cómo podría ser el equipo. Habrá que ver si Julio Bacari se inclina por utilizarlo nuevamente a Cabral, que viene siendo titular en los últimos partidos, si darle también esa responsabilidad en el mediocampo a Lautaro Millán, o por qué no, otra de las variantes podría ser el ingreso de Pablo Galdames en lugar, como decíamos, del chileno Cabral. Entonces, con todo este contexto y también manteniendo gran parte de la base de futbolistas que vienen siendo titulares en los últimos partidos, que vienen obviamente de ser titulares frente a Huracán el fin de semana, la probable formación de Independiente sería con Rodrigo Rey en el arco, Federico Vera al lateral derecho, la dupla de zagueros centrales con Kevin Lo Mónaco, Sebastián Valdés y Samba de Irastorza por el lateral izquierdo, el medio campo con Iván Marcone, Felipe Loyola y la duda de Cabral, Millán o Galdames, la planteo a estas horas, y de mitad de cancha hacia adelante habrá que ver si Gabriel Ábalos vuelve a ser titular después de sumar escasos minutos frente a Huracán, o si en este caso Julio Bacari decide mantener en el puesto de centro delantero a Matías Jiménez Rojas. Yo creo que si está al 100% Gabriel Ábalos volvería a ser titular en Independiente, con un Santiago Montiel por la banda derecha y con Diego Tarcia por la banda izquierda. Esos serían, como decíamos, los probables 11 futbolistas que serían titulares el miércoles frente a Nacional de Potosí. Vamos a pasar a hablar un poquito del rival, que de esta fase de grupos, o por lo menos de este grupo A, parecía ser uno de los rivales más débiles, pero a fuerza de buenos resultados en condición de local, en la altura de Potosí, obviamente con todo lo que eso implica, el conjunto boliviano se metió en ese pelotón de equipos que quiere pelear por lo menos una clasificación a los 16avos de final. Hoy recordemos que en el grupo A el único que no tiene chance de clasificar a la siguiente instancia es Boston River, que se encuentra en el último puesto, pero Nacional de Potosí tiene 7 puntos hasta el momento y de ganarle Independiente, de dar el golpe en Avellaneda, podría soñar con una clasificación a 8avos de final y por qué no también a 16avos de final. Así que el conjunto boliviano también se juega una parada muy importante. Sabe que no la tendrá fácil porque será en condición de visitante frente a Independiente, pero sueña con dar el golpe en Avellaneda para sumar de a 3 y asegurar su clasificación, como decíamos, a 8avos de final. El fin de semana empató sin goles frente a Blooming, ¿sí? en el campeonato local boliviano, y acumula entre todas las competencias disputadas 4 partidos sin perder hasta el momento.
Nacional de Potosí, que bueno, atraviesa un buen momento y si triunfa ante Independiente podría pasar como como líder de este grupo A, ¿sí? En la fase de grupos, recordemos que viene de golear también la fecha pasada Boston River en su estadio en Bolivia, en Potosí, y también había vencido, ¿se acuerdan?, en el partido inaugural 2-0 Independiente. Así que buenos resultados consiguió Nacional de Potosí en condición de local, que lo hacen hoy poder estar en una zona privilegiada para pelear la clasificación. La probable formación de Nacional de Potosí para enfrentar a Independiente sería con Said Mustafa, el arquero, la defensa con Carlos Roca, Luis Di Miquel, Santiago Echeverría y Oscar Valdomar, el mediocampo con Andrés Torrico, Luis Pavia, Diego Hoyos y Jorge Rojas, mientras que los delanteros de este equipo serían Víctor Ábrego y Diego Diellos. ¿Sí? Los probables 11 futbolistas del equipo de César Eduardo Villevani, equipo que ya supo vencer a Independiente y que quiere dar el golpe, como decíamos, en Avellaneda. Ya cerrando con esta parte del video, vamos a repasar un poquito el pequeño historial que tiene Independiente, no ante Nacional de Potosí, porque hablamos que hasta el momento en la historia solo hay un partido. Nacional de Potosí está adelante en el historial porque del único partido que se jugó entre estos dos equipos, Nacional de Potosí terminó ganando por 2-0, así que tiene ese detalle a favor en el historial. Pero si hablamos de encuentros de Independiente ante equipos bolivianos, este va a ser el quinto partido que Independiente enfrente ante equipos bolivianos. En los 4 partidos anteriores consiguió 3 victorias y un empate y una derrota, como decíamos, el mencionado ante este Nacional de Potosí. Los 3 triunfos fueron 1 por la Copa Libertadores de 1985 y 2 por la Copa Sudamericana 2021, que algunos recordarán obviamente con un poco más de frescura, y el empate restante, como decíamos, también fue en el partido de vuelta de esa Copa Libertadores 1985. Tiene 6 goles a favor y tan solo 2 en contra, así que un historial positivo para Independiente, pero que no debe relajarse porque ya sabe perder ante este Nacional de Potosí, aunque fue un partido completamente aparte por todas las condiciones que tuvo el partido en la altura de Bolivia. Pero bueno, Independiente necesita de un triunfo, necesita de una victoria para no solo cambiar los aires y dar vuelta definitivamente a la página después de la derrota y eliminación en el campeonato local, sino también obviamente para asegurar la clasificación a octavos de final. Con toda esta información llegamos en el video de hoy. Vamos de a poco cerrando. Obviamente les agradecemos a todos los que se quedaron hasta este momento del video. Les pedimos que nos acompañen con sus likes, con sus me gustas y con sus comentarios. A ver qué creen principalmente sobre la formación de Julio Bacari para este encuentro. Cuáles son sus pálpitos para este partido frente a Nacional de Potosí. Y si se animan a dar, por qué no, algunos resultados para este encuentro que se va a estar disputando, insisto, este miércoles a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Nosotros nos estaremos viendo la próxima, vamos a tener un pequeño receso en el medio, obviamente con un Independiente que no va a tener partidos. Este va a ser el último partido del semestre y nos estaremos encontrando justamente dentro de un mes, ¿sí? Dentro de algunas poquitas semanas, donde Independiente va a descansar, va a tener unas mini vacaciones, va a iniciar con la pretemporada y nos vamos a ver recién, obviamente, con el inicio del torneo Clausura 2025, ¿por qué no? Tal vez antes, con el partido de 16avos de final de Copa Argentina, que todavía no tiene día ni horario confirmado hasta este momento. Así que les agradecemos mucho, les mando un beso grande y que estén muy bien. Chau, chau.